Queridos amigos y colegas, profesores y profesoras del Congreso Internacional de Creatividad en la Educación, en la Cultura, en las Artes, Creatividad en todo. Quiero hablaros hoy del proyecto iberoamericano Educréate. Reinventar la educación, las aulas, las lecciones, por sus protagonistas, los alumnos y los profesores, en plano de igualdad. Los profesores como inductores y facilitadores, los alumnos como autogestores de su propio modelo y práctica educativa. Muy agradecido por vuestra invitación, Creates, venimos colaborando y seguiremos colaborando porque la creatividad es un bien inmenso que necesita ser descubierto y que necesita ser aplicado en todas las esferas de la vida, y ese es vuestro propósito y es el propósito de Educréate y ACAD-GI. Quiero dividir esta videoconferencia en tres partes, o podríamos decir dos. Un análisis del modelo dominante que oprime a los profesores y a los alumnos, con 5 rasgos fundamentales. Será un modelo que protagoniza, no que hace protagonista, sino que patroniza, con un programa excesivo de contenidos, un modelo reproductivo anticreativo, que está en contra de la creatividad, un modelo directivo que carga todo el esfuerzo de la dirección en el profesor, convirtiéndole no en un maquinista, sino en una máquina que tira de los vagones, nunca mejor dicho, porque los alumnos van en ese convoy y no saben a dónde van, por qué están en él, qué quieren hacer en él, qué participación tienen. Y un modelo que tiene una presión trascendental, esencial y radical en las pruebas, la presión de las pruebas, la presión de los exámenes, que es lo que determina el modelo educativo. Mientras no se cambien los exámenes, que es el fin último de la educación, ser examinado, aprobar o ser sobresaliente, los menos, no habrá cambio en el sistema educativo. En esta primera parte quiero también comentar cómo el rol impuesto a los profesores hace que sean los sufridores y los grandes fracasados del sistema. No por ellos, sino por el sistema mismo. Y ellos tienen que ser conscientes de que aquellas cosas que no van bien en el modelo tienen que ser cambiadas, destruidas y sustituidas por otras. Porque si seguimos haciendo lo mismo, no hay cambio. Si hacemos las mismas prácticas y tenemos las mismas ideas de la educación, el mismo concepto, no va a haber posibilidad de cambio. Y, en tercer lugar, hablaré con cierto detenimiento del proyecto iberoamericano Educréate para cambiar y transformar radicalmente la educación a través de la creatividad, a través de sus prácticas, a través de su visión distinta, nueva, originaria del ser humano, como ser genial, como ser con muchísimos talentos, con muchísimas posibilidades, y cómo no aprovecharé para invitaros a todos a que participéis en este proyecto en el que hay muchísimas personas que han trabajado, que trabajan en la creatividad, muchísimos profesores que son creativos, que van a poder aportar, dignificar y mostrar la excelencia de su trabajo creativo en nuestra página de internet educreate.iacad.com. Voy a hablar brevemente de un modelo pedagógico dominante, es decir, que es el predominante en todas las culturas, en todos los países, salvo excepciones, y que es un modelo estructural, es decir, es una estructura como si fuera un edificio con sus paredes, con sus pilares, con sus formas, con sus formatos, y mientras no cambiemos esa estructura, el modelo va a seguir siendo el mismo. Y va a afectar a los profesores, a los alumnos, al rendimiento, y va a llevar necesariamente a un fracaso, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero un fracaso que yo voy a señalar de un modo mucho más determinante en cada uno de los elementos del sistema. Este modelo es un modelo universal, está generalizado, y además es un modelo inercial. Siempre se ha hecho así. La educación que he tenido yo cuando era niño es igual que la que soy, y tiene que seguir siendo la misma si no le ponemos remedio.
seguirá siempre igual. Es un modelo imparable, nadie lo puede parar. Tiene tanta fuerza como la fuerza de un torrente muy grande que no hay quien pueda ir contracorriente. La consecuencia es que este modelo tiene grandes déficits, es decir, cosas que no cultiva, y tiene unos resultados horrorosos, desde mi punto de vista, en el desarrollo humano, en el desarrollo y transformación institucional y en el modelo de ser humano que construimos. En primer lugar, este modelo patroniza, es decir, pone un patrón y hace que lo que es diferente, lo que es distinto, se amolde a él como si lo metiéramos en un molde o en una horma, y de un modo opresivo hace que lo que es diferente, que no es multiforme, se convierta en uniforme, todos igual. Todos aprender los mismos aprendizajes, todos aprenderlos de la misma forma, todos los profesores explicar las lecciones que vienen en los libros que son de carácter a veces nacional. Uniformización en un ámbito en el que la naturaleza es absolutamente distinta. Yo os aseguro que si ahora vosotros cogéis, salís fuera, cogéis una hoja de un árbol, cada uno una hoja distinta, y no hay dos hojas iguales. Y por supuesto los árboles exactamente igual. ¿Cómo queremos uniformar, patronizar a nuestros alumnos y patronizar a los profesores? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el resultado? Un déficit en el desarrollo de la identidad, del ser uno mismo, de ser como uno es, ser como uno quiere ser, de ser un individuo, una individualidad. Y una consecuencia, un resultado catastrófico. Todos nos negamos a ser iguales a los demás. Y la moda es un ejemplo característico del mismo. Segundo modelo negativo en este programa dominante en las escuelas de prácticamente todos los países, con excepciones obviamente, es un programa excesivo de contenidos. Si yo os preguntara ahora, ¿cuántas lecciones explicáis o dais, entre comillas, entregáis en una semana? Pues probablemente los alumnos tienen 5 o 6 o 7 lecciones de las distintas materias o de los distintos contenidos. Es excesivo. Excesivo del todo. Esto solamente brinda la posibilidad de tener conocimientos, no de saber hacer con esos conocimientos, no de aplicar esos conocimientos, no de tener sabiduría. La sabiduría es algo que se va adquiriendo lentamente, pausadamente. La consecuencia es que se memoriza, que se va deprisa, que se aprenden las cosas como hilvanadas y que lógicamente a los 20 días se han olvidado. Por eso, lo más grave de este modelo de programa excesivo es que se memoriza, se cultiva mal la memoria, es una memoria mecánica, por eso se olvida, y no se cultiva el desarrollo de la inteligencia, del análisis, de la crítica, de la síntesis, de la transformación, de la imaginación. El tercer elemento tremendamente negativo es que este es un modelo reproductivo, eminentemente reproductivo. Es decir, los alumnos y los profesores repiten, imitan los contenidos, lo que viene en la lección, y normalmente eso es muy aburrido, porque ya sabemos de qué va eso. Los alumnos han escuchado muchísimas veces y saben muchísimas cosas sobre los árboles, sobre los gatos, sobre los animales domésticos, sobre la edificación, sobre todo, porque han visto montones de programas en la televisión, en vídeos, y les han explicado un año tras otro. En consecuencia, esto es aburrido y es anticreativo. Esto mata la creatividad del sistema reproductivo y mata el sentido del juego. Hay que hacerlo aunque me cueste, aunque no me guste, aunque me parezca inútil o que no le vea el sentido. Por tanto, es un modelo que mata la creatividad, porque reproducir e imitar es la anticreatividad. La creatividad es recrear, en el sentido de recreo, de disfrute, de pasarlo bien, y en el sentido de coger cualquier elemento de la cultura, un cuadro, una pregunta, una propuesta, y recrearlo significa hacerlo de nuevo. En cuarto lugar, es un modelo directivo. Es decir, los profesores ordenan, mandan, controlan, dicen lo que hay que hacer en cada momento. El profesor, yo digo, es una locomotora, porque no solamente señala, sino que tiene que arrastrar al resto de los vagones. Y digo vagones porque efectivamente
los alumnos se mueven en un espacio inercial, y yo oigo siempre decir mucho a los profesores que efectivamente los alumnos son vagos. No son vagos, son muy inteligentes. No quieren estudiar cosas que no ven el sentido o la utilidad de las mismas. Y no quieren ser, sobre todo, ser controlados, ser movidos, ser manejados a partir de los 11 años y mucho antes también. Cuando el niño tiene 3, 4 años, dice yo, se está afirmando y pregunta por qué. El niño, cualquier edad, tiene una identidad y un deseo, ser el mismo, ser protagonista. Y los profesores, en este caso, no solo no somos protagonistas ni líderes, sino que corremos el riesgo de que los alumnos actúen por inercia, sean pasivos y no hagan absolutamente nada. Los alumnos obedecen, pero obedecen a regañadientes. Y por eso provocan indisciplina. Es la indisciplina interior. Yo no quiero hacer lo que otros me mandan sin saber por qué lo tengo que hacer, simplemente porque estoy aquí. En consecuencia, no hay iniciativa, no hay motivos personales, no hay liderazgo de los alumnos que tienen que generarse y moverse por sí mismos. Estoy haciendo un dibujo que es un dibujo estructural del sistema educativo. No estoy hablando de los profesores, estoy hablando del modelo dominante, que domina, que se impone, y que por tanto se convierte en algo opresivo en primer lugar para los profesores, que sufren con cada uno de estos rasgos que yo estoy señalando, porque son rasgos poco eficientes desde el punto de vista de la naturaleza humana y de la naturaleza del mundo circundante. La presión de las pruebas y de los exámenes. Yo recuerdo en España que se hablaba siempre de exámenes. La connotación de la palabra examen es del 80% de negatividad. Dolor, insomnio, malas notas, fracaso, agobio, absolutamente negativos. Por eso hay que cambiarlos, decía yo, absolutamente. Y en vez de exámenes, se decidió cambiar el nombre para que fueran igual, y se llamó evaluación. Y en España se llamaba evaluación continua, es decir, examen tras examen. Ya no hay tiempo para el estudio, para la reflexión, para la acción, para la creación, sino solo para examinarse. ¿Qué es lo que hace? Que se estudie mecánicamente, memorísticamente, pero que no haya experiencias vitales ni proyectos personales. El estudio consiste básicamente en que yo memorizo las cosas. Este modelo pedagógico dominante, en general en todas las escuelas, a pesar del enorme esfuerzo que todos los profesores creativos en nuestras aulas hemos realizado, con mucho sufrimiento, porque está la presión de los programas, porque está la presión de decir esto se ha hecho así, porque está la presión de reproducir lo que viene en el libro de texto, porque está la presión de que tenemos que dirigir y controlar el tiempo, porque tenemos la presión de que tenemos que hacer un examen y los alumnos van a fracasar en el examen, un 30% probablemente, muchos más, en el modelo tradicional de aprendizaje más o menos memorístico. No se evalúa ninguna de las otras cuestiones, no se evalúa el carácter de la automotivación, la iniciativa, la creatividad de los alumnos, el sentido del juego, la pasión por hacer las cosas, por estudiar, por seguir aprendiendo, que es lo peor que puede enseñarse en un sistema, que es un sistema de educación y que lo que hace es eliminar el aprendizaje para el resto de los días. Porque si yo enseño lengua y literatura y no motivo, no estoy yo motivado, no estoy ilusionado, no me apasiona la poesía y no hago que los alumnos la sientan, los alumnos nunca van a sentir ilusión por leer libros de poesía cuando ya dejen la escuela o dejen los estudios. En definitiva, no responde a las macro tendencias y a los escenarios de futuro este modelo, que tiene que convertirse en un modelo de autotransformación total, personal, profesional, institucional. Un modelo en el que la creatividad y la inventiva sean la base para la imaginación, para el cambio total, para la pasión, para tener sueños, para el equilibrio personal y social, para la integración humana, para el capital humano, para el cultivo de los talentos, para el juego, el gaming, los juegos que tanta importancia tienen para los alumnos, para el autoaprendizaje, para ser coaches, ser ejemplo y modelo de los demás, para la igualdad de oportunidades, para el cultivo y aprecio de las diferencias, para la integración
personal, para facilitar, para escucharse, para ser demócratas, para estar viviendo en el presente en los escenarios del futuro. Este es el modelo. Y este modelo impone a los profesores unos roles de los cuales es muy difícil prescindir. Y estos roles son muy negativos, en primer lugar, para los profesores. Y son muy ineficientes en el modelo educativo. Representan las mayores limitaciones para el profesor, para los alumnos y para el modelo. Me vais a decir, si no es cierto, que estos son roles que estáis ejercitando a diario cada uno de vosotros. Podríais levantar las manos cada vez que yo señalo alguno de estos. No tengáis vergüenza en reconocerlo. Es el primer paso para la transformación. Mira, el profesor, tú y yo, estamos estresados, nerviosos, con enorme preocupación. Básicamente, porque queremos controlar la disciplina y el orden. Y cuando hay desorden, y hay ruido, y hay movimiento, y los alumnos no entienden, nos sentimos mal, porque el caos y la desorganización están mal vistos en nuestra sociedad. Y digo, para mí este ha sido siempre uno de los mayores problemas como profesor, uno de los mayores déficits, de las mayores dificultades, del mayor sufrimiento, y estoy seguro que para vosotros también. Porque, decimos, los alumnos son muy indisciplinados, no nos atienden. Claro, si queremos que los alumnos atiendan durante un tiempo de más de 5 o 10 minutos, los alumnos están muy dispersos, tienen otros intereses. Y esto es una gran dificultad. Otro rol, aparte del rol del controlador, es el rol de transmisor de información, de datos de información. Porque la escuela es una escuela del conocimiento, los alumnos están ahí para conocer cosas. Y utilizamos un método fundamental, que es la palabra, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Mal ejemplo, claro está. Pero nosotros, más que seres que utilizamos la palabra, tendríamos que ser no transmisores, sino actores que procuran que los alumnos estén atentos, utilizar el cambio de voz, hacer malabares. Y claro, nosotros no nos hemos formado para ser actores, ni vosotros ni yo. Ser transmisor de información. Cuando la información está en los medios, está en Internet de un modo tan rico y tan variado, es un fracaso. No tenemos nada que hacer frente a los elementos multimedia. Utilizamos un método fundamentalmente, que es la palabra. Somos unimetódicos. Y después, un rol trascendental es que somos los examinadores, los evaluadores de lo que los alumnos han aprendido. Lo cual es pesadísimo. Corregir 30 exámenes de un aula es pesadísimo. Todos los profesores lo hemos sufrido. Yo no. Yo me he inventado un modelo de autoevaluación que me da un resultado formidable, porque también no evaluaba conocimientos, sino que evaluaba trabajos, actividad, proyectos, etc. Y los alumnos se autoevaluaban y no se equivocaban nunca. Y se evaluaban según su nivel, no solo de conocimiento, sino de el servicio, la utilidad, los beneficios que le habían reportado el estudio, supongamos, del tema de los árboles. Y se daban una calificación de 0 a 10. Y por cada puntuación tenían que señalar una razón, un motivo o un hecho que les daba a ellos la autenticidad, la fe, la legalidad de atribuirse tal calificación. Y eran perfectos. Siempre se calificaban por debajo, nunca por encima de lo que realmente habían aprendido. Y esto me parece que es muy importante. Otro rol muy importante es muy negativo, el seguimiento del programa y del libro del texto, lección a lección, en la cual el profesor explica, los alumnos estudian y después examinan con lápiz y papel. La memorización no es un rol efectivo, sino un rol poco valioso en el modelo educativo, porque además no desarrolla la capacidad de memoria, sino todo lo contrario, la atrofia. Mantener el rol de la memorización en las aulas es un rol absolutamente ineficaz e inútil y perverso para los profesores, para vosotros y para mí.
Ser gestor del tiempo y del espacio. Y los profesores somos los que ordenamos el espacio. Yo os diría, ¿cómo están vuestras aulas? ¿Una mesa detrás de otra? Bien, en este caso, lo que ocurre es que la educación que proponéis es una educación que se centre en vosotros, que se centre en mí, que me estéis escuchando, que sigáis lo que estoy diciendo, y al mismo tiempo lo que ocurre es que no cambian los espacios del aula y los alumnos necesitan hablarse y comunicarse unos con otros. Por tanto, si yo, al gestionar el espacio del aula, cambio y en vez de ser 30 mesas aisladas, una detrás de otra, para que los alumnos no se comuniquen y me atiendan a mí, hago 5 mesas de 6 alumnos, 6 mesas, 5 grupos de 6 mesas cada una de ellas, entonces ya no tengo 30 alumnos, tengo 5 por 6, 30, 5 grupos. Y en cada grupo salen protagonistas, salen líderes, charlan entre ellos y promuevo la convivencia, el diálogo y no una escuela del silencio. Y el gestor del tiempo ya no soy yo, son los alumnos. Es el tiempo, la dedicación, la motivación que tienen. Y podemos estar con un tema un mes, y en ese tema, el tema de los árboles, ver ciencias, ver arte, aplicar investigación, desarrollar un modelo de cómo puedo yo llevar a cabo un negocio de árboles, una plantación, cómo planto un árbol, cómo se cuida, etcétera, etcétera. Y eso es la educación para la vida. Bueno, el profesor tiene también un rol que es el cumplidor de programas, de lo que el ministerio asigna, de lo que está determinado, y que yo diría que realmente es un incumplidor. Porque a veces los programas, las lecciones son tantas que vas por la quinta y te quedan 50, o 30, o 25, y estás ansioso porque tienes que cumplir algo que no es cumplible si quieres hacer una educación creativa, innovadora, de calidad. Por tanto, en vez de ser un cumplidor de programas, es un incumplidor. Y quizá lo más difícil es ser director y promotor de motivaciones, de hacer que los alumnos estén interesados. No, son ellos los que tienen que buscar, a través de sus intereses, de su exploración. Finalmente, la sociedad tiene asignado al profesor, al maestro, como docente, un rol total, múltiple, un factotum. Tiene que ser un psicólogo, tiene que ser un clínico, tiene que ser un actor, tiene que ser una persona que domina los contenidos, tiene que ser una persona que investiga, tiene que ser un sabio, un maestro auténtico. Y realmente, por desgracia, la formación del profesor ha sido la formación basada y centrada en conocimientos, no en aptitudes, no en nuevos hábitos, no en búsqueda de los motivos profundos que a él le pueden mover para encontrar sentido a su vida como persona y como profesor. Y la pregunta, queridos profesores, queridos amigos, es: ¿quién motiva al profesor? ¿Qué es lo que ocurre cuando el profesor, ya incluso cuando empiezan los primeros años, está desmotivado y no siente ningún gusto, ningún aprecio, ninguna pasión por la función educadora? Desde luego, con el panorama que yo os he presentado, yo tampoco he estado apasionado cuando he seguido estos roles. De aquí que todo mi esfuerzo haya sido en ver cómo yo y otros muchísimos de vosotros que sois creativos e innovadores, que no os gusta aburriros ni aburrir, porque tú estás desmotivado, vas a desmotivar, hemos intentado nuevas posibilidades y nuevas alternativas. Yo estas alternativas que he ido ejerciendo a lo largo de los años, aprendiendo nuevas metodologías, trabajando durante bastantes años, por ejemplo, con el torbellino de ideas sobre brainstorming, las he canalizado en el proyecto Educréate, una educación basada en el desarrollo de la creatividad integral de los profesores y los alumnos para que estos hagan en cada aula, en cada colegio, en cada espacio, una educación absolutamente distinta de la que ellos han vivido, han practicado, han asimilado y a la que ellos están habituados y la llevan no solamente en su cerebro, sino en su corazón y en su cuerpo. Y ese modelo educativo necesita, para ser transformado,
una propuesta de cambio paulatino, lentamente, paso a paso, que es el proyecto iberoamericano Educréate. Reinventar la escuela por sus protagonistas. Va a ser la parte de mi siguiente discurso. Queridos amigos de la creatividad, profesores, alumnos, padres, ciudadanos, tengo un gran placer en presentaros el proyecto iberoamericano Educréate, educación creativa, reinventar la escuela por sus protagonistas, profesores, alumnos, padres, ciudadanos. Porque la escuela y la educación es un bien de todos, es el mayor bien, el que nos saca de la esclavitud, de la ignorancia. Y por eso pretendemos llevar a cabo un proyecto en el que el objetivo fundamental sea reinventarme a mí mismo, con una nueva inteligencia, multimentes creadoras, con una nueva forma de entender la educación, abierta a proyectos, a utilidades, a nuevos recursos, a nuevas formas, abierta a nuevas formas de relacionarse con el entorno, con los demás, con un sentido del altruismo, de generar cosas para mí que sirvan a los demás, que a mí me gustan y que a los demás les gustan, con nuevas formas de transformar nuestro entorno. Y decimos, educréate tú, porque si tú no haces para ti mismo una educación creativa, ¿cómo lo vas a hacer para los demás? Reinvéntate tú, porque si vas a hacer lo mismo, de la misma forma, explicar las cosas de la misma forma, pensar de la misma forma, actuar de la misma forma, no va a cambiar absolutamente nada. Si yo no cambio, ¿cómo voy a cambiar mi realidad circundante? Mi trabajo profesional, mis relaciones con los demás. Por eso, el propósito es muy radical. Reinventar la educación por sus protagonistas. No la reinventa ningún ministro de educación, no la reinventa ningún catedrático de pedagogía desde su cátedra, no la reinventan los ideólogos de cualquier índole, porque no saben, no proponen, no entienden de las herramientas para transformar, para desarrollar integralmente las mentes, el corazón, la voluntad, el compromiso, las motivaciones profundas de los seres humanos. Sabemos y somos todos conscientes, los profesores los primeros, los alumnos después, de las enormes limitaciones, déficits, dificultades que atravesamos todos en el aula. Por roles antiguos y por tanto anticuados, porque todo ha cambiado en estos últimos años de un modo revolucionario, de un modo crítico, de un modo trascendente. Así, con la educación creativa, pretendemos cambiar lo que se está haciendo en la educación con otras herramientas, para que estas herramientas, estos métodos, estas técnicas, estos nuevos procesos, aplicados por los profesores, enseñados a sus alumnos, les permitan hacer de la educación en cada instante, en cada momento, en cada materia, en cada contexto sociocomunitario, aquello que realmente ellos juzgan y estiman necesario, de un modo efectivo, convirtiendo las enseñanzas no en modelos de acumulación de conocimientos o de saberes que no transforman ni cambian nada, sino en proyectos, en producciones, en invenciones. Si reinventamos, va a haber invenciones que permitan transformarnos al mismo tiempo que cambiamos la realidad. Por ejemplo, si un rol inveterado, antiquísimo del profesor es guiar a los alumnos, explicarles las lecciones, decirles lo que tienen que hacer en cada momento, lo vamos a sustituir por el rol de el torbellino. En vez de ser un profesor explicador, va a ser un profesor facilitador de proceso torbellínico, brainstorming, en las aulas. Va a aprender él
cómo se trabaja con el torbellino de ideas, qué reglas tienen, qué procesos se siguen, qué metas se consiguen. Y con este método, con el cual yo estuve durante bastantes años trabajando solamente en las aulas, el cambio es sustancial. Va a cambiar de ser un director, un expositor, un explicador, el que lo sabe todo, a una persona que escuche, que tiene su opinión, que tiene dudas, que las expone, lo mismo que los alumnos. Y así, en el tema, por ejemplo, de los árboles, por decir algo, el profesor y los alumnos realizan varios torbellinos de ideas. En primer lugar, ¿qué es lo que les interesa de los árboles? ¿Por qué les interesa? O en segundo lugar, por ejemplo, ¿qué utilidades, qué cosas en este entorno observamos que tienen que ver con los árboles? Este mismo papel, el cuadro, las estanterías. ¿Cómo se ha llegado, otro torbellino de ideas, a producir esto? Y así sucesivamente. Pero lo que es más importante, el profesor no tiene que gestionar, sino que son los alumnos los que desarrollan estas tareas una vez aprendidas. Y son ellos los que tienen que pensar y decir, también torbellínicamente, cuáles son las alternativas que nosotros tenemos para estudiar los árboles de un modo agradable, de un modo divertido, de un modo productivo, de un modo provechoso. Y van a hacer un nuevo torbellino que yo llamo torbellino metodológico, para que la gestión de los procesos de aprendizaje sea inducida por las propuestas y las sugerencias realmente imaginativas, ingeniosas de los propios alumnos. Y el profesor, ¿qué tiene que hacer? Escuchar y hacer que los alumnos elijan aquellas alternativas que mejor les parecen y ayudarles en ellas. Y él también tener sus propias alternativas y tener sus propios procesos y sus propias líneas de aprendizaje. Con esto he señalado simplemente uno de los déficits, de las grandes lagunas de la educación, de las grandes dificultades que tenemos los profesores, porque vamos de sabios y no podemos ser sabios en todos los temas que hay en el currículum. Habrá unos temas que nos apasionan, que nos gustan más, otros que abarrozcamos, de otros que sabemos muy poco, leemos en los libros, explicamos lo mejor que podemos, pero es mucho mejor que los alumnos aprendan a aprender, a conocer por sí mismos, a tomar decisiones por sí mismos en relación con los árboles, en relación con su vida, en relación con un problema, si se trata de problemas. Por tanto, el por qué una educación creativa basada en los métodos y en los lenguajes está claro porque son los mecanismos de preparación y cualificación del profesor y de sus alumnos para dejar de lado, eliminar, destruir, sin hacer grandes alaracas, el modelo educativo tradicional por su inutilidad y por sus grandísimos inconvenientes. El mayor de todos es que, escuchando al profesor, aprendemos a ser obedientes, a escuchar, pero no aprendemos a hablar. Y hay que cambiar una escuela del silencio por una escuela del diálogo, de la comunicación abierta a través del torbellino de ideas, que es democrático, que es participativo, que todos dicen sus opiniones, que todos después deciden respecto a las mismas, de un modo cooperativo o de un modo individual. Si yo tengo una idea acerca de los árboles que quiero desarrollar, yo la desarrollo, otros amigos me ayudan, y al final del todo lo que hay es productos relacionados con los aprendizajes de los árboles o de cualquier otro tema. Estos son los motivos, o el motivo fundamental, que los profesores aprendan las dinámicas creativas para ir cambiando no solamente el modelo de educación en el aula, sino también cambiando ellos mismos, transformar el entorno sobre el cual van a trabajar o los alumnos van a proponer líneas o proyectos de acción de mejora. ¿Para qué? ¿Qué fines pretendemos con una educación creativa? Bueno, en primer lugar, pretendemos que haya una autogestión cooperativa. Es decir, que las cosas que ocurren en la educación, que el currículum, sea un tema de debate, de discusión en cada aula, en torno a cuáles son los temas que más les interesan a los alumnos para establecer una reflexión acerca de las mismas. Promover un sentido de la autonomía y de la libertad, para pensar lo que quieren, para pensar como a ellos les parezca, para pensar de un modo libre, espontáneo, para expresar utilizando distintos lenguajes. En tercer lugar, generar una autoconfianza grande en el alumno, porque nunca se equivoca en su pensamiento originario. Y si hubiera algún error, esos errores
están para ser marcados y rectificados. Por tanto, una conciencia explicativa de la realidad, para fomentar una memoria significativa y lógica, que nace y que conecta con los propios intereses del alumno, con sus propias preocupaciones, con lo que saben, con lo que ignoran. Esta memoria es la memoria fecunda, es la memoria que anida en nuestro inconsciente y que se refleja en nuestro modo de pensar y de decir. Para aprender y practicar los procesos de la creatividad y de los lenguajes que son claves de cualquier tipo de innovación, de emprendimiento, de reinvención o de inventiva. Y en una época de tantos cambios tan violentos, la única forma de situarse seguro en el futuro, en la incertidumbre, es encontrar nuestras propias respuestas a las mismas. Y como decía Goethe, saber no es suficiente, debemos aplicar. Desear no es suficiente, debemos hacer. Dicho de otra forma, la educación creativa es una educación pragmática, práctica, de hacer cosas, de pensar y hacer cosas. No simplemente de tener conocimientos, sino de aplicarlos. Una definición, ¿qué hago con ella? Una teoría, ¿qué hago con ella? Una clasificación de los árboles, ¿qué hago con ella? Un torbellino de ideas sobre todos los beneficios que puedo obtener de los árboles, ¿qué hago yo después con ello? Yo digo, yo como profesor, este grupo de alumnos como alumnos, etc. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son los procesos claves? En primer lugar, la imaginación aplicada. Imaginarse cosas en torno a los árboles, cerrar los ojos, etc. Diseñar, imaginar cosas fantásticas acerca de los árboles. En segundo lugar, el diagnóstico explicativo desde la realidad, desde los déficits que aparecen a las causas de los mismos y a su solución eficaz, original y definitiva. En tercer lugar, a la generación de alternativas. Si no generamos alternativas, ¿cómo vamos a tener otro tipo de educación? Si estamos trabajando con los mismos procesos, con las mismas herramientas, con los mismos libros de texto, vamos a tener siempre las mismas realidades que no se transforman y no cambian. Básicamente, el cómo va a consistir fundamentalmente en la práctica de los métodos o activadores creativos por mí diseñados y practicados por mis alumnos en las escuelas de magisterio y por numerosísimos profesionales de la creatividad que se han formado en el Máster Internacional de Creatividad Aplicada Total, que son los activadores creativos. Y estos activadores creativos están hechos para manejar bien el lenguaje, para pensar por uno mismo y ser capaz de definir un concepto, el tema que viene en una lección, para ser capaz de coger una obra de arte y hacer una lectura recreativa de la misma, para coger un texto, un poema o unos versos de un autor y ser capaz de generar nuevas posibilidades de recreación del texto a través del juego con la palabra, a través de la regeneración de la frase, a través de las connotaciones, denotaciones y evocaciones que el texto me inspiran, etc. Pero sobre todo a través del torbellino de ideas, como he dicho, que es uno de los métodos clásicos de la creatividad, el primero, del cual se han derivado todos los demás. En segundo lugar, la solución creativa de problemas como retos y desafíos, es decir, la educación no tiene que ser de conocimientos, tiene que ser de problemas, de casos, de situaciones que el alumno ha de resolver en el contexto en el que se mueve. La educación tiene que ser una educación creativa por proyectos vitales, es decir, aquellos proyectos que le afectan a la vida al alumno. La educación tiene que trabajar con el activador creativo de la metáfora y de la analogía inusual, que permite que a partir de lo que ya conozco de un tema, contrastado con otro tema o comparado con otro tema, el alumno, de un modo sistemático, genere nuevas posibilidades. Y así podríamos seguir. En quinto lugar, la aplicación de las multimentes creadoras, que ofrecen a cada sujeto la posibilidad de ensayar por cada una de ellas 4 actividades distintas de modo estructurado. Actividades de carácter intelectual que tienen que ver directamente
con los arquetipos de la sabiduría tradicional. Y que además de cultivo de lo que es la mente lógica, crítica, discursiva, sistemática o sistematizadora, tiene también que ver con la mente heurística que búsqueda, con la mente que emprende, con la mente que innova, con la mente que inventa, con la mente clave para el emprendedurismo y la planificación. Que tiene que ver con la mente del niño, que se desprecia, porque ya se ha pasado, que es la mente sensoriomotriz, emotiva, sensitiva, curiosa, etc. Y que tiene que ver también con las mentes clásicas de lo que es el mundo del arte, el mundo de la expresión, el mundo de los lenguajes, a través de la dramatización, a través de la comunicación verbal y no verbal, a través del diálogo, del debate, etc. Y que tiene que ver sobre todo para nosotros con la imaginación creadora, con lo que son los procesos de pensamiento fluido torbellínico, los procesos de pensar en imágenes con visualización, los procesos que tienen que ver con la fantasía, guiada o no guiada, los procesos que tienen que ver con la intuición, es decir, aquello que nos viene como un flash, como algo instantáneo que llega a nosotros de un modo directo y determinado. Y fundamentalmente también con las técnicas de relajación creativa para combatir el estrés en las aulas, el estrés que los alumnos traen de sus casas, el estrés que nos provocan los medios de comunicación, el estrés a veces de estar parado y quieto en un espacio, para niños que son todo actividad, dinámica y emotividad. Y cómo no, con la generación de climas democráticos para expresarse, para hablar, para tolerarnos, para respetar a los demás, respetarnos a nosotros mismos, generar autoaprecio, generar amor propio y generar amor a los demás y a todas las cosas hermosas y buenas en el mundo. Y os preguntaréis, ¿está bien? Ya sabemos que hay muchas herramientas para transformar la educación. Pero, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo necesitamos para aprender estas herramientas y llevarlas a cabo? Hay que decir que todo cambio permanente y definitivo requiere tiempo, dedicación, reflexión, debate crítico, ensayo y sobre todo práctica, mucha práctica continuada dentro y fuera del aula. Si los alumnos practican y aprenden el torbellino de ideas, después les pueden enseñar a sus padres cómo llevar a cabo una toma de decisiones en la familia utilizando el torbellino de ideas, por ejemplo. Se trata de un cambio seguro y sereno, un cambio a partir de la situación de cada una de las personas, de los profesores, de los profesionales. Un cambio paulatino, paso a paso, un cambio diario, al cual bastaría con dedicarle 1 hora al día del trabajo en el aula, de 1 hora a 2 horas. Y esto nos llevaría a una innovación continua de un modo real y de un modo duradero, de un modo constante y de un modo comprometido, contando siempre con la motivación intrínseca, es decir, la motivación de los protagonistas, de los profesores y de los alumnos. Y experimentando un método de un modo sistemático hasta aprenderlo bien, durante media hora, 1 hora de clase, a veces se puede hacer en menos tiempo, en 10 minutos, a lo largo de un mes, de tal forma que con la consolidación de ese método podamos garantizar que se está reinventando el modo de pensar, el modo de relacionarse, la praxis educativa y el modo de transformar la realidad. Por tanto, se trata de un proyecto a corto y largo plazo. A corto sería todo lo que implica seguir la senda de la creatividad innovadora e inventiva, paso a paso, de un modo sistémico. Y a largo plazo trataría de consolidar este proceso de un modo definitivo y seguro con las múltiples aportaciones, investigaciones de cada uno de los profesores, de cada grupo de alumnos. Y habría que decir con Edison, que si todos hiciéramos las cosas que somos capaces de hacer,
literalmente nos asombraríamos a nosotros mismos. Si somos capaces de hacer las cosas con amor, entonces las cosas estarán muy bien hechas y lograremos aquello que queremos. ¿Dónde se puede aprender a ser creativos? En nuestra propia plataforma, que la presentaremos al final, de desarrollo de la creatividad. Lo puedes hacer también desde tu casa, como fórmula de entrenamiento, de revisión, de reflexión, contigo y con otras muchas personas. Y lo puedes después, cuando ya estás seguro, aplicando en tu aula. Y haciéndolo todos los días a lo largo de un mes, aunque solamente sea 10 minutos o media hora, tendrás garantizado un aprendizaje seguro y cierto. Porque ten por cuenta, y tú lo sabes muy bien, que las cosas que no se repiten no se aprenden. La ventaja que tienen los procesos creativos es que varían, siendo el mismo, en función del contenido al que se aplica. No es lo mismo hacer un torbellino de ideas sobre el árbol que hacer sobre el cuadrado, o que hacerlo sobre una derivada, o que realizarlo sobre el problema del paro. Son distintos porque los objetos de trabajo son distintos. ¿Con qué recursos didácticos contamos? Pues contamos con una herramienta virtual, que es una web, la web de Educreate. Contamos en esa web, y todos podéis acceder a ella, con más de 1000 artículos y más de 100 libros referidos directamente al estudio, investigación y desarrollo de la creatividad. Vamos a contar también con los ejemplos metodológicos, paso a paso, en vídeo, en la práctica, de cómo se puede aplicar un método creativo, brainstorming, solución creativa de problemas, analogía inusual, relajación creativa, para que ensayándolo y aprendiéndolo tú lo puedas enseñar a los demás. Vamos a contar, y esta es mi invitación, con las experiencias que todos y cada uno de vosotros podéis realizar en el aula, registrarla, para que todos veamos qué es lo que ocurre cuando se aplica la creatividad. Y vamos a contar sobre todo con un foro de debates para enriquecer y transformar la educación y dar una imagen de excelencia profesional de los profesores. Comentaremos después algunos de estos foros. Foros que yo llamo criticrea, es decir, critica, pero eso sí, creando, generando alternativas. A mí despotricar sobre la educación que ya existe no me gusta nada, porque es un modo de descalificar a los profesores. Y cuando yo hablo de los males de la educación, hablo de los males y de los déficits que están sufriendo los profesores y que yo mismo sufrí cuando quise impulsar una educación creativa. Las dificultades enormes y los obstáculos que los profesores inquietos e innovadores tienen para avanzar en la transformación de la educación, porque tienen una clara conciencia, a veces inconsciente, lo mismo que los alumnos, de que muchísimas de las cosas que se aprenden no sirven para nada. Y que si yo volviera para atrás y dijera, de todas las cosas que estudié, ¿con cuántas me quedarían? Me quedaría seguramente con no más de un 5, un 10 o un 15%. El resto del tiempo en que lo habría aplicado, efectivamente, en aprender de un modo distinto, a desarrollar mi imaginación, mi creatividad, mi capacidad de divergencia, mi capacidad para reinventarme a mí mismo, reinventar las cosas, que es lo que he tenido que hacer en los últimos 40 años, por mí mismo, con el apoyo y la ayuda de los muchísimos alumnos que han estado trabajando en creatividad conmigo, que cuando uno trabaja en creatividad, cualquier alumno se convierte en maestro de sí mismo y maestro de aquellas personas que les enseñan. ¿Cómo? Vamos a contar con una red de apoyo y con ejemplificaciones múltiples de todas las personas que queréis participar en este proyecto. Sin duda alguna, se necesita una renovación continuada y segura, difundida en cascada, paso a paso, en la que el profesor aprende nuevas dinámicas de pensamiento, de diseño, de programación, de creación, de enseñanza-aprendizaje, y a partir y a través de sus alumnos llega a los padres, llegan a otros colegas. Y esto de un modo presencial y de un modo virtual, a elección de aquellas personas que lo deseen. ¿Quiénes son los destinatarios fundamentales
de este proyecto de educación creativa que intenta no solamente alfabetizar en las teorías, en los conceptos, en los procesos, en los métodos de creatividad, en los lenguajes y talentos creativos, sino que busca el desarrollo, la formación científico-técnica profesional de aquellas personas que quieren acercarse a la creatividad de un modo riguroso, sistémico y profundo. Y, obviamente, esto requiere formación. Va destinada fundamentalmente a los educadores de todos los niveles y de todas las áreas. Va destinada a los padres y ciudadanos que quieren otra educación distinta para los hijos, muy distinta a la que ellos tuvieron. Va destinada a los gestores de la educación, directores, jefes de departamentos, supervisores. Va destinada a aquellas personas que se dedican a la formación y al desarrollo humano en las organizaciones y en otros ámbitos, y que quieren aplicar procesos y técnicas de creatividad. Va destinada a los alumnos de cualquier facultad, especialmente de pedagogía, de ciencias de la educación, de psicología, de bellas artes, de comunicación, que deseen trabajar en su ámbito profesional, en su carrera, de un modo distinto y hacer de su carrera algo que poca gente realiza porque no tienen las herramientas para ello. Bien, y os preguntaréis, y yo me pregunto también, ¿cuál es el sentido último? El sentido último es la co-creación, la co-invención ecológica lectiva, es decir, conseguir que haya colectivos, grupos de profesores, instituciones que realmente quieren llevar a cabo una transformación de la educación desde dentro y por los protagonistas. Hay dos legados duraderos que podemos dar a nuestros hijos. Uno es raíces y otro es alas, dice Carter. Y yo digo, las raíces fundamentales del ser humano, del genio y del talento, están en la creatividad, en la imaginación, en sus procesos, en sus métodos. Y las alas están precisamente en la fantasía, en el dejarse fluir, en el sentido abierto hacia el mundo, hacia la cooperación, hacia el sentido del altruismo que se da en todo proceso creativo. Quien escribe un poema lo escribe fundamentalmente para él, pero después beneficia a todas las personas que sienten con él ese espíritu cuasi divino del creador. Os decía que uno de los aspectos importantes de este proyecto es el foro, la red abierta de debate, de propuestas y de ensayos para llevar a cabo una transformación en proceso de diálogo, en proceso de cooperación, en proceso democrático, a través de la red Educréate, que es una red que está establecida desde Santiago de Compostela en conexión con numerosos profesionales expertos en creatividad en toda Iberoamérica, en España, en Portugal, en Brasil, en México, y a la cual invitamos a todos los profesores creativos y a todas aquellas personas que trabajan en el mundo de la creatividad, enseñando creatividad, aplicando la creatividad en las empresas y en los negocios. Y señalamos un foro, como os decía, fundamental, el foro Criticrea, transforma las dificultades y problemas de tu educación en oportunidades de imaginar y hacer algo distinto, valioso, original, algo que nunca se ha hecho, porque esto es la creatividad. Si hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, con pequeñas variantes, no vamos a cambiar la educación, no vamos a cambiar nada, ni nosotros mismos. Tenemos que hacer algo realmente distinto. Y un foro que me gusta mucho, que sea un foro de homenaje y auto-homenaje a las mejores prácticas pedagógicas que has realizado tú, o que han realizado tus maestros, que recuerdas con mucha gratitud y con mucho gozo, y que quieres enseñárselas a los demás, describiéndolas minuciosamente en un párrafo de 4 o 6 líneas.
qué hacían, cómo lo hacían, por qué lo hacían, cómo me emocionaban o cómo a mí me afectaron positivamente. Un foro de alternativas en las que se aborden nuevas posibilidades de formación, sobre todo en un espacio de crisis global, y poniendo quizá como centro los problemas que esta crisis está generando en los ciudadanos, en los padres de los alumnos, y que sin duda alguna también va a afectar a los propios alumnos en el presente y en el futuro. Queremos también que sepáis, queridos amigos, que podéis participar de un modo libre, de un modo gratuito, en todo el proyecto, pero sobre todo en los procesos de formación informal, abierta a todo el mundo, con pequeñas experiencias que os permitan captar, aplicar, proyectar en vuestras propias lecciones, en vuestra propia vida, y también una formación más sistémica y reglada, también prácticamente gratuita, para lo cual será preciso inscribirse, sobre nuevos métodos creativos aplicados en la educación y lenguajes y talentos creativos en la educación. Sería fundamental que todos vosotros, cuando lleváis a cabo un proceso de innovación, de gestión de vuestra aula de un modo distinto, de enseñanza de un modo distinto, apuntéis las dificultades que encontráis, los bloqueos, las resistencias propias de los alumnos que piensan que eso no es educar, que enseñar es un profesor que explica la lección, que los alumnos estudian en el libro de texto y que después se examinan. Es pues fundamental, queridos amigos, que, como decía Bernard Shaw, la vida no es sobre la búsqueda de ti mismo. La vida es sobre la creación de ti mismo. Con esto, y con lo que nosotros llamamos la fórmula einsteiniana de la creatividad aplicada total, la fórmula del genio, es CICEI3. Crea, exprésate con todos los lenguajes, imagina, innova, finalmente inventa. Y con este mensaje, y con el deseo que entréis en las páginas de nuestra web, educreate.iacat.ci, y que participéis, no leáis simplemente, que en los foros, cuando leéis, entráis en un foro, hagáis algo, escribáis algo, porque este es un proyecto necesariamente participativo. Sin la idea de la participación de los profesores, de los alumnos, y a través de estos, de las familias, de los padres y de los ciudadanos, va a ser difícil que podamos establecer una comunidad socioeducativa no reactiva, sino recreativa. Una comunidad socioeducativa global y virtual, presencial y cooperativa. Una asociación que transforme las lecciones, los libros, con ejemplos y experiencias nuevas, con microproyectos, con pósters, con productos, con obras propias. Una plataforma de e-learning a vuestra disposición para conseguir que el ser humano sea un nuevo prototipo creador, expresivo e integral, con una fuerte dosis de amor, de pasión y de compromiso, que sea capaz de pensar por sí mismo, de crear por sí mismo, de expresarse libremente con todos los lenguajes por sí mismo, de comunicarse abierta y libremente para constituirse en un líder productivo, resolutivo para el siglo XXI, que bien lo necesita en todos los sectores críticos de la vida. Queridos amigos, con todo mi corazón os invito a participar en este proyecto, que es el proyecto en el que en los últimos 40 años he estado directa o indirectamente implicado,
y que a partir de este momento constituirá mi objetivo y mi obsesión fundamental. Una educación creativa para todos, para que los profesores, los alumnos y los ciudadanos reinventen su educación al margen de las reformitas que cada ministro de Educación, por lo menos aquí en España, quiere llevar a cabo, sin contar para nada con los protagonistas, que son los profesores y los alumnos. ¿Quieren cambiar la escuela? Sin pensar qué es lo que pueden hacer de nuevo los profesores y los alumnos. ¿Van a seguir haciendo lo de antes? No hagan ustedes, señores ministros, reformas educativas, que van a quedar en el boletín oficial del Estado y no van a ser para nada objeto de acción en las aulas, porque no han contado ustedes con los protagonistas. Y por eso el proyecto Educréate, reinvéntate a ti mismo, reinvéntate tu mundo y reinventa tu espacio profesional, en este caso la educación. Un abrazo muy grande y estoy a vuestra disposición para que me preguntéis o digáis lo que queráis como respuesta a esta presentación. Muchas gracias.